pay on your millions military quitter, you get that senior span and some informal later. Todo cumple con los requisitos legales, señor. Cada documento es válido. Cada orden que estoy siguiendo es por su autoridad, no por lo que usted cree que soy. La mano del sheriff fue hacia su arma antes de que el Navy SEAL pudiera siquiera terminar su frase. Un momento antes, el teniente comandante James Rhee estaba explicando por qué su registro temporal era perfectamente legal. Al siguiente, estaba mirando directamente el cañón de una autoridad departamental respaldada por nada más que suposiciones y ego. Lo que ocurrió en los 11 minutos siguientes le costaría al condado de Brazos más que todo su presupuesto anual y pondría fin, en desgracia, a una carrera de 23 años en las fuerzas del orden. Esto jamás debió haber pasado, y mucho menos a alguien como James. No en una tarde cualquiera de martes sobre la State Highway 21. James regresaba de visitar a su madre en Houston. Ella acababa de cumplir 70 años y él había pasado el fin de semana ayudándola a reorganizar el garaje, a arreglar un grifo que goteaba y escuchar historias sobre su difunto padre. Simplemente tareas normales de un hijo. Estaba cansado, pero tranquilo, esperando con ganas regresar a la base en San Diego. Su camioneta era nueva, comprada apenas 2 semanas antes en un concesionario de Virginia, cerca de su destino anterior. Las placas temporales estaban claramente visibles en la ventana trasera, válidas por otros 45 días. El sheriff Clayton Briggs vio algo completamente distinto. Briggs llevaba en el departamento desde que tenía 21 años. Había ascendido de ayudante a sheriff mediante lo que él llamaba trabajo policial a la antigua. Otros podrían llamarlo de otra forma. Su historial mostraba un patrón de detenciones concentradas en vecindarios específicos, dirigidas a grupos demográficos específicos. 17 quejas formales en 2 décadas, todas desestimadas o marcadas como infundadas. El sistema lo había protegido a la perfección hasta el momento en que decidió detener a la persona equivocada, el día equivocado, con una dashcam grabando cada segundo. La detención inicial pareció lo bastante rutinaria. Briggs encendió las luces y James se detuvo de inmediato, con las manos visibles sobre el volante incluso antes de que el sheriff se acercara. Era cumplimiento de manual. James ya había pasado por esto antes, más veces de las que le importaba recordar. Se sabía el guión de memoria, pero Briggs no estaba siguiendo ningún guión. El sheriff se acercó a la ventanilla del conductor con la mano ya apoyada sobre la funda de su arma, no flotando cerca de ella, realmente apoyada sobre ella, con los dedos golpeando el cuero. James lo notó enseguida. Su entrenamiento se activó. La misma conciencia agudizada que lo había mantenido con vida durante 3 despliegues de combate en territorios hostiles. Esto no era un procedimiento estándar. Esto era un hombre claramente buscando confrontación, licencia y registro. Las palabras salieron planas, sin cortesía, sin explicación sobre la razón de la detención. James entregó su identificación militar junto con su licencia de conducir. Explicó lo de la matrícula temporal, señaló la documentación claramente visible en la ventana trasera. Mantuvo la voz calmada, profesional, exactamente como la Marina le había enseñado a manejar situaciones tensas. Desactivar, no escalar, proporcionar información, mantener el respeto, seguir el protocolo. Briggs apenas miró la identificación militar antes de devolvérsela. Se concentró por completo en el papeleo del registro temporal, estudiándolo como si estuviera escrito en clave. James vio cómo la expresión del sheriff pasaba del escrutinio a algo más. No confusión, determinación. La mirada de alguien que ya había decidido cómo iba a terminar aquello y que ahora solo estaba buscando la justificación. La etiqueta temporal parecía sospechosa. La voz de Briggs había cambiado, más dura ahora, acusatoria. James sintió cómo se le tensaba el estómago. ¿Sospechosa? ¿Cómo? El papeleo era legítimo. Había sido emitido por un concesionario autorizado de Virginia, completamente legal,
bajo las regulaciones federales de comercio interestatal. Miles de personas atravesaban Texas todos los días con documentación similar. Fue entonces cuando Briggs le pidió a James que bajara del vehículo. Y ningún oficial razonable hace esa petición durante una detención rutinaria por verificación de documentación. James lo sabía, Briggs lo sabía, pero Briggs tenía una placa, un arma y 23 años saliéndose con la suya exactamente con ese tipo de comportamiento. James tenía entrenamiento militar, experiencia de combate y el conocimiento de que un solo movimiento equivocado podía terminar con él desangrándose sobre el asfalto texano, mientras su madre se preguntaba por qué nunca había llegado a casa. Así que bajó de la camioneta. La dashcam captó todo con detalle cristalino. James de pie con las manos claramente visibles, hablando en tonos medidos, explicando su servicio militar, su compra reciente del vehículo, la total legitimidad de su documentación. Briggs dando vueltas como un depredador, encontrando defectos en todo. Y en la forma en que James estaba de pie, en el tono de su voz, en el hecho de que estuviera haciendo preguntas sobre por qué esa detención era necesaria. Está siendo poco cooperativo. Briggs lo dijo lo bastante alto para que la dashcam captara cada sílaba. La acusación era ridícula a simple vista. James había cumplido con cada sola petición. Había entregado cada documento solicitado. Había mantenido la compostura perfecta a pesar de un trato cada vez más hostil. Pero Briggs necesitaba que James fuera poco cooperativo. Necesitaba que fuera una amenaza, porque lo que venía después requería justificación. Briggs pidió apoyo. En 6 minutos llegaron 2 patrullas adicionales. Ninguno de los 2 agentes tenía idea de a qué estaban respondiendo. La Central había reportado una detención de vehículo sospechoso con un conductor poco cooperativo. Llegaron esperando un posible peligro y, en cambio, encontraron a un Navy SEAL de pie junto a su camioneta, con postura militar perfecta, hablando respetuosamente con su sheriff, rodeado de documentación que probaba que no había hecho nada malo. La ayudante Ángela Martínez llegó primero. 15 años de servicio, expediente sólido, ninguna queja. Inmediatamente sintió que algo no estaba bien en aquella situación. El segundo ayudante, un oficial novato llamado Kyle Chen, era demasiado nuevo como para cuestionar nada. Simplemente se colocó donde Briggs le indicó. James observó cómo 3 agentes se posicionaban a su alrededor, como si hubiera cometido un asesinato, en lugar de conducir siendo hispano, en una camioneta nueva. Ian habría sido risible si no fuera tan peligroso. Se había enfrentado a combatientes enemigos en Fallujah, con menos potencia de fuego, apuntando en su dirección. Martínez le preguntó a Briggs qué estaba pasando. La explicación del sheriff no tenía sentido ni siquiera para ella. Registro temporal sospechoso, conductor poco cooperativo, posible vehículo robado. Cada afirmación más ridícula que la anterior, contradicha por la evidencia física que James tenía justo ahí en las manos. Pero aquí está lo que Martínez entendía y Chen todavía no. Cuestionar a tu sheriff en la escena, delante de un civil, no era la forma de conservar tu empleo en el condado de Brazos. Podías tener preguntas, podías saber que algo no estaba bien, pero te lo tragabas, seguías órdenes y quizá lo mencionabas más tarde por los canales adecuados. Y así es como funciona el sistema. Así es como los malos policías siguen operando durante décadas. Ella tomó posición y no dijo nada. Briggs exigió que James se sometiera a un registro del vehículo. James preguntó con base en qué motivos, ya que no había cometido ningún delito y la propia detención carecía de sospecha razonable. Esa pregunta completamente legal y razonable, fue al parecer la gota que colmó el vaso. Dese la vuelta y ponga las manos detrás de la espalda. La voz de Briggs se había vuelto helada. La dashcam captó la expresión de James en ese momento. No miedo, no rabia, algo peor, resignación. La mirada de un hombre que había servido a su país con distinción, ganado medallas por valor,
salvado vidas bajo fuego enemigo y que ahora estaba siendo esposado en una carretera de Texas por hacer una pregunta. Las esposas metálicas se cerraron alrededor de sus muñecas, esposas policiales estándar, del mismo tipo que se usan con criminales de verdad. Estaban demasiado apretadas. James no se quejó. Había pasado por cosas peores en la escuela SERE. Martínez observó aquello y sintió que se le revolvía el estómago. Había visto detenciones cuestionables antes. Había presenciado a Briggs llevar las cosas al límite, pero esto era distinto. Esto era una violación clara ocurriendo justo delante de ella, grabada para la posteridad, y ahora ella formaba parte de ello, quisiera o no. Chen, joven y ansioso por demostrar su valor, realmente creía que acababan de arrestar a alguien peligroso. Eso era lo que Briggs les había dicho. Eso era lo que sugerían los 23 años de experiencia del sheriff. ¿Por qué iba a mentir? James permaneció allí, esposado y respirando con calma, manteniendo la compostura por pura fuerza de voluntad. Su mente ya estaba trabajando en lo que ocurriría después. El informe de arresto que Briggs presentaría, los cargos que se fabricarían, el sistema que al principio creería más a un sheriff que a un hombre hispano, incluso a uno con uniforme. Pero James tenía algo que la mayoría de las víctimas de arrestos injustos no tienen: recursos, conocimiento, contactos y, lo más importante, evidencia en video irrefutable de cada uno de los segundos. Lo que el sheriff Clayton Briggs no comprendía mientras llevaba a James hacia su patrulla, lo que no entendería hasta que los abogados empezaran a presentar escritos, era que acababa de cometer el error más caro de toda su vida. El asiento trasero de la patrulla estaba diseñado para criminales, y en plástico duro moldeado para hacerlo bastante incómodo, sin manijas en la parte interior de las puertas, una rejilla metálica separando adelante de atrás. James permaneció completamente inmóvil, con las manos esposadas a la espalda, observando cómo el paisaje de Texas se deslizaba por la ventana. Briggs estaba en la radio. James podía oír fragmentos a través de la rejilla. Sujeto bajo custodia, resistiéndose a órdenes legales. Investigación en curso por posible vehículo robado. Cada palabra era otra mentira difundida al registro oficial. Cada frase, otro ladrillo en un muro de narrativa falsa que tendría que derribarse pieza por pieza. Llegaron al centro de detención del condado 20 minutos después. El edificio se extendía bajo y gris contra el sol de la tarde. Briggs estacionó en la bahía segura donde se procesaba a los sospechosos, lejos de la vista pública. Abrió la puerta trasera y sacó a James agarrándolo del brazo. El agarre fue innecesariamente brusco. Fuerza performativa para las cámaras montadas sobre la entrada. Dentro, el área de registro olía a limpiador industrial y café rancio. Un ayudante llamado Rodríguez estaba detrás de un cristal antibalas procesando papeleo de un arresto anterior. Levantó la mirada cuando Briggs entró con James y su expresión titubeó por un segundo. Sorpresa, quizá, tal vez confusión, pero se recompuso y volvió a una neutralidad profesional. Briggs empezó a recitar cargos: resistencia al arresto, incumplimiento de órdenes legales, obstrucción de una investigación. Rodríguez los escribió en el sistema, sus dedos moviéndose por el teclado con ritmo practicado. James no dijo nada. Ya había pedido un abogado. Cualquier cosa que dijera ahora solo sería usada en su contra. El proceso de fichaje tomó 40 minutos. Huellas, fotografías, inventario de pertenencias personales. La cartera de James contenía su identificación militar, su licencia de conducir, 3 tarjetas de crédito y $87 en efectivo. Su teléfono, sus llaves, su reloj, un Tag Heuer que su unidad había contribuido a comprarle cuando lo ascendieron a capitán. Todo fue catalogado y sellado en un sobre manila. Rodríguez levantó la identificación militar. Servicio activo. Briggs se la arrebató de la mano. No importa, procéselo. Pero Rodríguez ya la había visto.
La identificación era vigente, el rango era legítimo, no se trataba de algún chico recién salido del entrenamiento básico. Y era un capitán del ejército de los Estados Unidos sentado con esposas porque había hecho preguntas durante una parada de tráfico. Rodríguez no dijo nada más, pero James lo vio mirar el reloj de la pared y tomar nota en una hoja aparte. La marca de tiempo. Algo le parecía mal y estaba creando su propio registro. James fue trasladado a una celda de retención. Paredes de concreto, banco metálico, un inodoro en la esquina sin privacidad. Otra persona ocupaba el espacio. Un hombre de mediana edad, durmiendo la sustancia que fuera que lo hubiera llevado allí. La puerta de la celda se cerró de golpe con esa finalidad particular que solo el acero contra acero puede producir. Esta era la parte en que la mayoría de la gente entra en pánico, cuando la realidad del arresto, del encierro, de no tener ningún control, se te viene encima. No, James había sido entrenado para esto. No específicamente para un arresto injusto por parte de sheriffs corruptos de pueblos pequeños, pero sí para el cautiverio en general. Sabía cómo manejar su mente en espacios confinados. Se sentó en el banco de metal, cerró los ojos y empezó a repasar todo lo que había ocurrido en orden cronológico. Cada palabra, cada acción, construyendo el marco mental que necesitaría cuando los abogados empezaran a hacer preguntas. Pasaron 3 horas. El hombre del banco de enfrente despertó, murmuró algo incoherente y volvió a quedarse dormido. James permaneció quieto, paciente. La puerta finalmente se abrió y apareció otro ayudante. Más alto, mayor, con canas en las sienes. Su placa decía Foster. Tiene una llamada. James se puso de pie y lo siguió por un pasillo hasta una sala con un solo teléfono montado en la pared. Foster le quitó las esposas. Las llamadas son privadas. Tómese su tiempo. La puerta se cerró. James levantó el auricular y marcó a su abogado, un hombre llamado Vincent Shore, que llevaba asuntos legales para varios oficiales en Fort Hood. El teléfono sonó 2 veces antes de que Shore respondiera. James, hace unos 30 minutos recibí una llamada muy interesante del condado de Brazos. Cuénteme qué pasó. James se lo expuso. Factual, cronológico, sin emoción. Solo la secuencia de hechos desde el momento en que vio las luces en el espejo hasta estar sentado en aquella habitación. Shore escuchó sin interrumpir. James podía oírlo teclear notas al otro lado de la línea. Cuando James terminó, hubo una pausa. Luego Shore habló, y su voz había cambiado. Tenía filo. Ahora, James, necesito que entienda algo. Lo que usted está describiendo no es solo una mala parada. Esto es una violación de derechos civiles. Esto es privación de derechos bajo apariencia de autoridad. Esto va a ser federal. Lo sé. ¿Lo sabe? Porque no creo que entienda lo enorme que esto está a punto de volverse. Este sheriff acaba de arrestar en cámara a un oficial militar en servicio activo sin causa probable alguna, y después presentó cargos falsos. ¿Sabe lo que hace el Departamento de Justicia con casos como este? James no contestó. Estaba empezando a entender. Shore continuó. Esta noche voy a presentar mociones de emergencia. Usted va a salir en unas horas. Pero James, esto no termina cuando salga de esa celda. Esto va mucho más lejos. Necesito que documente todo mientras lo tenga fresco. Y cada detalle, cada palabra que él dijo. También voy a llamar a la oficina legal de Fort Hood. Su mando necesita saber que uno de sus oficiales está metido en una cárcel del condado por cargos falsos. La llamada terminó. James colgó y Foster reapareció para acompañarlo de vuelta a la celda. Pero algo había cambiado en la actitud de Foster, en la forma en que caminaba, en cómo se movía, menos como un funcionario correccional y más como alguien que intentaba distanciarse de lo que fuera que estaba a punto de ocurrir. ¿Necesita algo? ¿Agua? Estoy bien. Foster asintió y volvió a cerrar la celda, pero su expresión sugería que sabía exactamente lo poco bien que estaba realmente la situación. James volvió a sentarse en el banco de metal. El otro ocupante ya estaba despierto, mirando al techo.
giró la cabeza hacia James. ¿Por qué te metieron aquí? James pensó en no responder, pero había algo en la normalidad mundana de la pregunta que lo hizo contestar. Parada de tráfico. El hombre soltó una risa amarga que rebotó contra el concreto. Sí, son buenos para eso por aquí, muy buenos encontrando razones. Fuera de la celda, más allá de los muros y las puertas cerradas, Shore ya estaba en movimiento. Había conseguido las imágenes de la dashcam mediante una solicitud de descubrimiento de emergencia, alegando circunstancias urgentes y posible manipulación de pruebas. Solo hizo falta una llamada a un juez con el que había trabajado antes. El juez, ex marín, aceleró todo. Shore vio las imágenes en su oficina, los 43 minutos completos. Su asistente legal estaba detrás de él, observando por encima de su hombro. Ninguno habló hasta que terminó. La asistente fue la primera en romper el silencio. Está acabado, el sheriff, completamente acabado. Shore asintió despacio. No solo acabado. Esto es territorio de carrera terminada, pensión amenazada y posiblemente cargos penales. Las imágenes mostraban todo: la falta de causa probable, la escalada, las declaraciones falsas, el arresto injusto. Todo captado en alta definición con marcas de tiempo. Pero Shore sabía algo más. Casos como este, incluso con pruebas perfectas, podían tardar años. El sistema protegía a los suyos. Sindicatos policiales, inmunidad calificada, el muro azul del silencio. Briggs tenía 23 años en el trabajo. Tendría apoyo. Tendría abogados. Lucharía con todos los recursos disponibles. Así que Shore hizo otra llamada, esta vez a un contacto en la ACLU, y luego otra a un abogado de derechos civiles en Dallas, especializado en mala conducta policial. Después una tercera a un periodista que había cubierto casos similares. Para medianoche, 5 organizaciones diferentes conocían el nombre de James y tenían copias de las imágenes. De vuelta en la celda, James no tenía idea de que esa maquinaria ya estaba girando. Solo estaba sentado allí, respirando con calma, manteniendo la compostura. El hombre del otro banco se había quedado dormido otra vez. Las luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas. En algún punto del pasillo, alguien le gritaba a un ayudante por su medicación. James cerró los ojos y pensó en su hija. Tenía 7 años. Demasiado pequeña para entender por qué papá no estaba en casa esa noche. Su esposa la protegería de esto, inventaría alguna explicación sobre trabajo. Pero, y con el tiempo, tendría la edad suficiente para hacer preguntas. La edad suficiente para entender que su padre, que sirvió a su país, que vestía uniforme, que hizo todo bien, aún así terminó esposado en una carretera de Texas. Ese pensamiento, más que cualquier otra cosa que hubiera pasado ese día, hizo que James se enfadara. No la rabia asustada y reactiva que hace que la gente salga herida. La rabia fría y enfocada que te sostiene durante campañas largas. El tipo que no se apaga. Abrió los ojos y se quedó mirando la pared de concreto. Briggs había cometido un error ese día. Un error catastrófico, destructor de carrera, posiblemente transformador de vida. Y James iba a asegurarse absolutamente de que todos entendieran exactamente cuánto costaba ese error. La mañana llegó con el sonido de puertas metálicas y pasos arrastrados. James no había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Briggs, esa sonrisa torcida, esa certeza absoluta de que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Un ayudante que James no había visto antes abrió la celda. Repartieron bandejas de desayuno sobre bandejas de plástico, huevos en polvo, carne gris que tal vez era salchicha, pan tostado que se doblaba como goma. James comió mecánicamente, obligándose a tragar las calorías. Había aprendido en el ejército que uno come cuando hay comida disponible. Nunca sabes cuándo vendrá la siguiente comida. 2 horas después, llegó otro ayudante. Este era mayor, probablemente cerca del retiro. Su placa decía Sullivan.
Le informó a James que sería trasladado al tribunal del condado para la audiencia inicial. El proceso fue lento y deliberado. Más papeleo, más espera. Me volvieron a esposarlo y el metal le mordió las muñecas exactamente en los mismos puntos que el día anterior. Los moretones ya estaban formándose, anillos morado oscuro alrededor de ambas muñecas. Sullivan lo notó, pero no dijo nada. La furgoneta de traslado era estrecha y caliente. Ya había otras 3 personas dentro, separadas por malla metálica. Nadie habló. El trayecto duró 40 minutos a través del campo plano de Texas. Los centros comerciales dieron paso a campos y después volvieron a zonas urbanizadas cuando se acercaron a la sede del condado. El tribunal era una estructura enorme de concreto que parecía construida en los años 70 y nunca actualizada. Paredes beige, ventanas estrechas, una bandera estadounidense colgando inmóvil en el aire quieto de la mañana. James fue procesado otra vez, instalación distinta, misma rutina. Huellas aunque ya las tenían. Fotografía aunque ya le habían tomado una. Más preguntas, aunque ya las había respondido todas el día anterior. El sistema avanzando con indiferencia burocrática. Lo colocaron en una celda de espera con unas 15 personas más, todas aguardando su turno ante la jueza. Algunos parecían aterrados. Otros parecían aburridos, como si ya hubieran pasado por esto suficientes veces como para que dejara de parecerles notable. Shore llegó al tribunal 1 hora antes de la audiencia de James. Había llevado a 2 asociados y suficiente documentación como para llenar un maletín. Las imágenes de la dashcam estaban cargadas en una tableta, listas para reproducirse. También había traído algo más. Una carta del comandante de James, escrita durante la noche y acelerada por canales militares. Iri detallaba el historial de servicio de James, sus despliegues, sus condecoraciones, su carácter. Shore sabía que no importaría para los argumentos legales, pero importaría para la imagen pública. Y en casos como este, la imagen importaba casi tanto como la ley. La audiencia estaba programada para las 10:30. A las 10:15, la sala estaba llena. La noticia se había corrido de alguna manera, quizá por las llamadas de Shore la noche anterior, quizá por redes sociales, quizá simplemente por la red de personas que presta atención a estas cosas. La galería estaba llena de observadores, algunos tomando notas, otros simplemente mirando. James reconoció el tipo: activistas, periodistas, personas que aparecen cuando el sistema necesita testigos. La jueza Catherine Reeves tomó asiento exactamente a las 10:30. Tendría unos 50 y tantos años, otra nombrada y no elegida, con reputación de dirigir una sala eficiente. Miró el expediente, luego al fiscal, luego a Shore. Su expresión sugería que ya sabía que esto no iba a ser un procedimiento estándar. El fiscal fue el primero en ponerse de pie. Se llamaba Glenn Porter, un fiscal adjunto del distrito que llevaba 6 años manejando audiencias iniciales. Empezó a exponer los cargos contra James: evasión de arresto, resistencia a un oficial, incumplimiento de órdenes legales. Su voz era firme, profesional, leyendo notas preparadas como si hubiera hecho esto 1000 veces antes. Shore se puso de pie cuando llegó su turno. No utilizó notas. Le habló directamente a la jueza Reeves, con una voz calmada pero cargada con el peso de una certeza absoluta. Expuso la cronología de la parada del día anterior, la falta de causa probable, las exigencias en escalada, las amenazas. Mencionó las imágenes de la dashcam y ofreció reproducirlas allí mismo, en audiencia pública. La jueza Reeves levantó una mano. Dijo que revisaría las imágenes en su despacho antes de tomar cualquier determinación. Le preguntó a Porter si el Estado ya había visto el video. Porter dudó. Esa vacilación le dijo a todo el mundo en la sala todo lo que necesitaba saber. No lo había visto. El departamento del sheriff no se lo había entregado a la fiscalía. Habían arrestado a James, presentado cargos y seguido adelante, sin molestarse en revisar su propia evidencia.
La expresión de la jueza Reeves cambió. No drásticamente, solo una ligera tensión alrededor de los ojos. Declaró un receso y pidió a ambos abogados en su despacho de inmediato. James fue llevado de vuelta a la celda de espera. Se sentó en el banco de concreto y aguardó. A su alrededor, otros acusados susurraban entre sí, especulando sobre lo que estaba ocurriendo. Un hombre, probablemente de poco más de 20 años, le preguntó a James qué había hecho. James no respondió. Pasaron 30 minutos, luego 45. James contó las baldosas del suelo, 87 visibles desde donde estaba sentado. Las contó 3 veces para asegurarse. Cuando los ayudantes finalmente volvieron por él, su actitud había cambiado. No amistosa, pero sí distinta, más cuidadosa. Lo llevaron de vuelta a la sala, donde la jueza Reeves ya estaba sentada. Shore se encontraba en la mesa de la defensa, con expresión neutral, pero postura relajada. Porter estaba en la mesa de la fiscalía, con aspecto de alguien a quien acababan de decirle que su casa estaba ardiendo. La jueza Reeves se dirigió directamente a James. Le informó que todos los cargos quedaban desestimados sin perjuicio. Dijo que el tribunal había revisado la evidencia y determinado que no existía base suficiente para continuar. También dijo algo más. Estaba remitiendo el asunto a la oficina del fiscal general del estado para revisión de posibles violaciones de derechos civiles. La palabra quedó suspendida allí. James sintió la mano de Shore sobre su hombro, una breve presión tranquilizadora. La jueza continuó. Dejó constancia en acta de que el tribunal tenía serias preocupaciones sobre la conducta del oficial que realizó el arresto. Señaló que las imágenes de la dashcam planteaban preguntas sobre entrenamiento, supervisión y políticas departamentales. No dijo que esas preocupaciones se extendían más allá de este único incidente y justificaban una investigación integral. Cada palabra estaba siendo transcrita por la taquígrafa judicial. Cada palabra pasaría a formar parte del registro permanente. Cada palabra era otro clavo en el ataúd profesional de Briggs. Porter intentó rescatar algo. Se puso de pie y pidió que la desestimación fuera con perjuicio, lo que significaría que los cargos nunca podrían volver a presentarse. La jueza Reeves denegó la solicitud. Dijo que el Estado necesitaba determinar si la evidencia respaldaba cargos distintos contra acusados distintos. La implicación era clara. Tal vez James no debía ser acusado. Tal vez otra persona sí. La sala estalló en susurros. La jueza Reeves pidió orden y luego levantó la sesión. James salió del tribunal 20 minutos después. Un hombre libre por primera vez en 18 horas. La luz del sol se sentía agresiva después de la penumbra fluorescente de celdas y salas judiciales. Shore estaba junto a él en las escaleras del tribunal, respondiendo preguntas de los periodistas que se habían reunido fuera. James no dijo nada, solo se quedó allí, parpadeando bajo el brillante sol de Texas, intentando procesar que esta parte había terminado, pero sabía que no había terminado de verdad. Esto era solo el principio. Shore llevó a James al depósito donde habían remolcado su camioneta. Las tarifas eran astronómicas. $217 por la grúa, 90 por día de almacenamiento, tarifas administrativas, tarifas de procesamiento, tarifas por tarifas. James pagó con tarjeta de crédito. Cada cargo se sentía como otra pequeña injusticia. Su camioneta arrancó al primer intento. Se sentó al volante, con las manos sobre el mismo, mirando a través del parabrisas hacia ninguna parte en particular. Shore golpeó suavemente en la ventanilla. James la bajó. Vamos a presentar la demanda mañana. Tribunal Federal. Violaciones de derechos civiles. Arresto ilegal. Encarcelamiento falso. Angustia emocional. También vamos a presentar una queja formal ante la Junta Estatal de Supervisión Policial y a solicitar una investigación del Departamento de Justicia sobre las prácticas del departamento. La voz de Shore era práctica, como si hablara del clima. Esto se va a poner feo. Van a pelear.
Van a intentar destruir su credibilidad. Van a revisar cada aspecto de su vida buscando munición. Necesita estar preparado para eso. James asintió despacio. Entendía. Había visto cómo las instituciones se protegían a sí mismas, y cómo cerraban filas y atacaban a cualquiera que amenazara su autoridad, cómo convertían a las víctimas en villanos mediante narrativas cuidadosamente construidas y evidencia selectiva. Pero también sabía algo que Briggs y el departamento del sheriff no sabían. Había sido entrenado para soportar presión. Había operado en entornos donde un error significaba la muerte. Había mantenido la compostura bajo circunstancias que quebrarían a la mayoría de la gente. Una campaña de difamación de parte de un departamento rural de Texas no iba a desestabilizarlo. Shore pareció leerle el pensamiento. Asintió una vez, un gesto de respeto entre personas que entienden cómo luce el combate real. Después caminó de vuelta hacia su propio coche. James condujo a casa despacio, obedeciendo cada ley de tránsito con precisión meticulosa. Y cada señal de alto fue una detención completa. Cada direccional se activó exactamente cuando correspondía. Cada límite de velocidad fue respetado al pie de la letra. Sintió ojos sobre él durante todo el trayecto. Probablemente paranoia, probablemente solo hipervigilancia residual del día anterior. Pero quizá no. Quizá ahora cada policía del condado conocía su cara, su camioneta, su placa. Quizá estaba marcado. Ese pensamiento no lo asustó. Volvió a enfurecerlo. Esa rabia fría y concentrada que no se desvanecía. La demanda fue presentada un jueves por la mañana en un tribunal federal. Shore no dio una rueda de prensa, pero no la necesitó. La denuncia era registro público, y para el mediodía, 3 medios ya habían publicado historias con titulares que hacían que el departamento del sheriff sonara exactamente tan corrupto como era. Y el documento tenía 93 páginas de destrucción legal metódica. Nombraba al oficial Briggs, al sheriff Coleman, al propio departamento y al condado como demandados. Detallaba cada momento de la parada de tráfico, el registro ilegal, el arresto fabricado, el falso testimonio coordinado. Incluía marcas de tiempo de las imágenes de la dashcam que todavía no se habían hecho públicas. Citaba el audio de Briggs discutiendo cómo justificar el arresto después del hecho. Presentaba evidencia de un patrón. Resultó que James no había sido la primera persona a la que Briggs había apuntado. Los investigadores de Shore encontraron otros 7 casos en los 4 años anteriores en los que Briggs había realizado arrestos que después fueron desestimados o rebajados a nada. Los 7 implicaban conductores hispanos. Los 7 implicaban registros que no encontraron nada ilegal. Los 7 terminaron con personas pasando horas o días bajo custodia antes de ser liberadas sin cargos o con cargos que desaparecían misteriosamente. La demanda exigía daños compensatorios, daños punitivos, honorarios legales y un decreto de consentimiento federal que obligara al departamento a reformar sus prácticas bajo supervisión judicial. La cifra asociada a la reclamación era sustancial, $3,7 millones. La aseguradora del condado recibió la demanda y se puso inmediatamente en contacto con sus abogados. Para el viernes por la tarde, esos abogados estaban en reuniones de emergencia intentando evaluar su exposición. Su conclusión fue sombría. Solo las imágenes de la dashcam hacían que el caso fuera casi imposible de defender. El audio de Briggs y del otro oficial discutiendo cómo justificar el arresto era catastrófico. La evidencia de patrón sugería problemas institucionales que iban más allá de un solo mal policía. Si esto llegaba a juicio, un jurado los destrozaría. El lunes por la mañana, el departamento del sheriff dio una rueda de prensa. El sheriff Coleman estaba detrás del podio con aspecto de un hombre que había envejecido 10 años durante el fin de semana. Anunció que el oficial Briggs quedaba en licencia administrativa mientras se llevaba a cabo una investigación interna. Dijo que el departamento tomaba muy en serio las acusaciones de mala conducta
y que estaba comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas. Dijo que no podía comentar sobre litigios en curso, pero aseguró al público que su departamento operaba con integridad. Y los periodistas no se lo creyeron. Hicieron preguntas incisivas sobre el patrón de casos desestimados. Preguntaron por qué Briggs seguía empleado si la evidencia era tan condenatoria. Preguntaron si el sheriff planeaba renunciar. Coleman desvió, repitió sus frases preparadas y se marchó sin responder la mayoría de las preguntas. La investigación interna fue una broma. Todo el mundo involucrado lo sabía. Las investigaciones internas casi siempre lo eran. El investigador asignado era un sargento que había trabajado junto a Briggs durante 6 años. Las entrevistas fueron superficiales, las conclusiones predeterminadas. 3 semanas después, el departamento anunció que, aunque el oficial Briggs había cometido errores de juicio, no existía evidencia suficiente de conducta intencionalmente indebida. Recibiría capacitación adicional y volvería al servicio con restricciones para realizar paradas de tráfico sin respaldo. Shore recibió el informe y soltó una carcajada cuando lo leyó. Presentó una queja suplementaria en Tribunal Federal, argumentando que la investigación simulada probaba la corrupción institucional del departamento. Solicitó que el juez acelerara el descubrimiento de pruebas para poder tomar declaración a Briggs, Coleman y cada oficial involucrado, antes de que el departamento pudiera coordinar aún más sus versiones. El juez, nombrado en tiempos de Carter y con reputación de no tolerar la mala conducta policial, concedió la solicitud. Las declaraciones quedaron fijadas para 6 semanas después. Durante esas 6 semanas, James intentó retomar una vida normal. Volvió a trabajar en la empresa de construcción, pero el arresto había cambiado las cosas. Su supervisor lo apoyaba, pero algunos compañeros lo trataban distinto, como si fuera frágil o peligroso, o ambas cosas. Uno incluso le preguntó si también iba a demandarlos a ellos. La paranoia de ser objetivo de la policía nunca desapareció del todo. Cada vez que James conducía a cualquier sitio, observaba obsesivamente sus espejos. Cada patrulla que veía le aceleraba el pulso. Empezó a tomar rutas distintas para evitar ciertas carreteras. Instaló una segunda dashcam orientada hacia atrás. El costo psicológico fue más pesado de lo que había esperado. Le costaba dormir. Cuando dormía, soñaba con esposas, con barrotes metálicos, con oficiales riéndose mientras plantaban pruebas. Empezó a buscar terapeutas especializados en trauma, pero nunca llegó a llamar a ninguno. Y admitir que necesitaba ayuda se sentía como darle otra victoria a Briggs. Entonces comenzaron las declaraciones. Shore incorporó a un asociado para ayudar con el interrogatorio. Pasaron 12 horas, repartidas en 3 días, tomando declaración a Briggs, y el oficial se derrumbó de forma espectacular. Bajo juramento, enfrentado a sus propias palabras grabadas y atrapado en múltiples contradicciones, Briggs no pudo sostener su historia. Afirmó que no recordaba detalles específicos. Culpó a su entrenamiento. Sugirió que James debió parecerle sospechoso por razones que no sabía articular. Negó el sesgo racial mientras describía su enfoque de las paradas de tráfico de maneras que revelaban un sesgo evidente. Shore fue implacable. Llevó a Briggs a través de cada segundo del encuentro, obligándolo a explicar cada decisión. ¿Por qué este coche? ¿Y por qué esta justificación? ¿Por qué registrar sin consentimiento? ¿Por qué arrestar por una orden inexistente? Las respuestas del oficial se volvieron cada vez más incoherentes. En un momento, Briggs llegó a decir que se sintió amenazado por la porte militar de James. Un veterano condecorado sentado tranquilamente en su camioneta era amenazante porque se sentaba erguido. Lo absurdo quedó documentado en la transcripción para la posteridad. La declaración del sheriff Coleman fue peor para la defensa. Admitió bajo interrogatorio que antes había recibido quejas sobre Briggs. Reconoció que el patrón de casos desestimados debería haber activado una revisión. Confirmó que la política departamental
exigía aprobación de un supervisor para registros sin consentimiento, aprobación que Briggs jamás había obtenido, e intentó defender su decisión de apoyar a Briggs al principio, pero su explicación sonó vacía incluso para él. Shore hizo una pregunta que Coleman no pudo responder de forma satisfactoria. Si usted creía que el oficial Briggs había actuado correctamente, ¿por qué llamó personalmente al fiscal para sugerir que se retiraran los cargos? Coleman balbuceó algo sobre evitar gastos legales innecesarios. Shore dejó la respuesta suspendida allí, diciendo mucho a través del silencio. Luego declararon a la fiscal que había retirado los cargos. Fue profesional y cuidadosa, pero su testimonio resultó devastador para la defensa. Confirmó que, tras revisar las imágenes de la dashcam, había determinado que no existía causa probable para el arresto. Declaró que las justificaciones del oficial eran inconsistentes con la evidencia. O reconoció que había recomendado al condado resolver rápidamente cualquier posible demanda civil, porque su posición era indefendible. 2 semanas después de concluir las declaraciones, los abogados del condado solicitaron una conferencia de conciliación. Shore aceptó de inmediato. Sabía lo que eso significaba. Estaban listos para pagar. La conferencia de conciliación tuvo lugar en una sala sin ventanas del Tribunal Federal. James se sentó junto a Shore en una mesa. Enfrente estaban 3 abogados representando al condado, al departamento y a la aseguradora. Un juez magistrado facilitaba la sesión. El condado abrió con una oferta de $200,000 a cambio de liberar todas las reclamaciones y firmar un acuerdo de confidencialidad. Shore la rechazó sin consultar a James. La cifra era insultante y el NDA era inaceptable. En fueron y vinieron durante 6 horas. El condado fue subiendo gradualmente la oferta. 300,000, 450,000, 600,000. Cada vez Shore respondió con cifras más altas y cada vez rechazó cualquier acuerdo que incluyera una cláusula de confidencialidad. James necesitaba poder contar su historia. El público necesitaba saber lo que había pasado. La luz del sol era el único desinfectante que importaba. A última hora de la tarde, el cansancio ya se hacía sentir. El magistrado declaró un receso y habló en privado con cada una de las partes. Cuando regresaron, el condado puso su oferta final sobre la mesa: $1,2 millones. Sin NDA, Briggs sería despedido. El departamento implementaría capacitación obligatoria contra sesgos y reformaría sus políticas de registro y arresto bajo supervisión independiente. Y James recibiría una disculpa por escrito del sheriff Coleman. Shore miró a James. La decisión era suya. James pensó en las 18 horas bajo custodia, la humillación, el miedo, la rabia que todavía no se había disipado por completo. Pensó en las otras 7 personas a las que Briggs les había hecho esto. Pensó en cuántas más podría haber a las que no habían encontrado. 1,2 millones no desharían lo ocurrido. El dinero nunca podía, pero sí enviaría un mensaje. Haría que otros departamentos se lo pensaran 2 veces. Haría que a las personas que habían violado sus derechos les costara algo real. James asintió una sola vez. Shore aceptó la oferta. El acuerdo se finalizó 3 semanas después. James recibió un cheque que cambió permanentemente su situación financiera. Pagó su camioneta, la casa de su madre, cada deuda que había acumulado. Invirtió el resto, siguiendo las recomendaciones de la oficina de Shore. Briggs fue despedido 2 días después de que se firmara el acuerdo. Sin ceremonia, sin anuncio, solo una carta de despido y una escolta fuera del edificio. Intentó apelar a través de su sindicato, pero ni siquiera ellos pudieron defender lo que las declaraciones habían revelado. El sheriff Coleman anunció su retiro 4 meses más tarde, citando razones de salud. Todo el mundo sabía la razón real. El Departamento de Justicia abrió una investigación de patrón y práctica sobre el departamento del sheriff, basada en la evidencia del caso de James.
Esa investigación seguía en curso, pero los hallazgos preliminares sugerían problemas sistémicos que requerirían años de supervisión federal para corregirse. James nunca volvió a la construcción y utilizó parte del dinero del acuerdo para matricularse en la universidad, estudiando justicia penal. Su plan era comprender el sistema desde dentro y luego trabajar para cambiarlo. Quizá convertirse él mismo en abogado algún día, quizá solo en activista. Todavía no lo había decidido. Lo que sí había decidido era que lo que le ocurrió no podía quedarse solo en dinero y venganza. Tenía que significar algo más grande. Tenía que impedir que la siguiente persona viviera lo que él había vivido. La rabia se había transformado en propósito. En una tarde cálida, 6 meses después del acuerdo, James pasó conduciendo por el lugar donde Briggs lo había detenido. No redujo la velocidad ni se detuvo. Simplemente pasó de largo, lo registró sin emoción y siguió hacia donde fuera que iba después. Y ese tramo de carretera se ve igual que el día en que Briggs lo paró. El asfalto sigue horneándose bajo el sol de Texas. Los coches siguen pasando a 70 millas por hora. Los conductores no saben lo que pasó en este pedazo concreto de carretera. Nada lo marca. Ningún memorial. Ningún cartel. Solo otro fragmento de autopista estadounidense donde la vida de alguien quedó del revés porque un hombre con placa decidió que la autoridad estaba por encima de la humanidad. James piensa en eso a veces cuando está sentado en sus clases de justicia penal. Piensa en cuántos otros lugares como ese existen por todo el país. ¿Cuántas otras personas fueron esposadas por nada? ¿Cuántas no tenían dashcams, ni abogados, ni recursos para defenderse? El sistema funcionó para él al final, pero solo porque pudo obligarlo a funcionar. Esa idea pesa. La última vez que se supo, Briggs estaba trabajando en seguridad en un centro comercial. Coleman juega al golf y cobra su pensión. El departamento opera bajo supervisión federal, lo que significa más papeleo y más sesiones de capacitación en las que los oficiales se sientan mirando sus teléfonos. El cambio ocurre lentamente cuando ocurre, pero esos 1,2 millones enviaron un mensaje que reverberó más allá del condado de Brazos. Apareció en materiales de capacitación. Fue citado en otros casos de derechos civiles. Se convirtió en el ejemplo de lo que pasa cuando el sistema realmente hace rendir cuentas a la gente por abusar de su poder. No exactamente justicia, más bien una advertencia de que a veces, ocasionalmente, el costo del racismo y la corrupción se vuelve demasiado alto como para ignorarlo. James todavía revisa obsesivamente sus espejos cuando conduce. Todavía siente que el pulso se le dispara cuando ve patrullas. El acuerdo pagó la terapia, lo cual ayuda, pero algunas cosas no sanan por completo. Simplemente se convierten en parte de quien eres, cicatrices que llevas contigo hacia adelante. Ahora, ver grabaciones como esta puede quedarse contigo, ¿verdad? Algunos de estos clips se te quedan en la cabeza, especialmente tarde en la noche cuando intentas dormir. Y hablando de dormir, muchos de ustedes me han dicho que se despiertan a las 2 o 3 de la mañana y se quedan ahí acostados. No pueden apagar la mente y al día siguiente arrastran el cansancio a todo lo que hacen. Me encontré una guía sencilla de sueño de 21 días que ha ayudado a miles de personas a solucionar exactamente eso. Sin pastillas, sin apps, sin aparatos. Ni solo un plan paso a paso que realmente funciona. Cuesta solo $15. Dejé el enlace en la descripción por si quieren echarle un vistazo. Muy bien, nos vemos en el próximo.